¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un podcast más, un podcast de misterio, y hoy es un programa muy especial por varios motivos. En primera instancia, atendiendo las peticiones de todos ustedes, ya es el primer podcast que hacemos con un invitado, y además un invitado muy especial para mí, porque bueno, les voy a platicar cómo lo conocí. Hoy lo conocí en persona. Tenemos con nosotros al padre Ezequiel Ruiz Escamilla. Yo había escuchado mucho de él, pero a través de los mensajes de WhatsApp. Déjenme comentarles, para los que no recuerdan o no saben, yo tengo una sección en el programa de radio La Frutería Espectacular, que se transmite en la Comadre 98.5 FM del Grupo CIPSE todos los lunes, y ahí la gente nos va mandando sus WhatsApp, ya sea de audio, ya sea de texto, y ahí vamos comentando las historias paranormales, etcétera. Y de un tiempo para acá nos empezó a llamar la atención tanto al titular del programa, David Barrera, como a un servidor, los mensajes y las historias que nos mandaba una persona que decía: soy el padre Ezequiel. Pues bien, estuvo tan interesante lo que nos estuvo platicando que hoy me permití contactarlo y tenerlo en vivo para todos ustedes, porque créanme que es muy interesante hablar con él, porque ha tenido muchas experiencias. Padre Ezequiel, antes que nada, bienvenido y muchas gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias. Muy bien, vamos a empezar por partes. Algo que me llamó la atención, usted me dice que es de la diócesis de Uruguay. Vamos por partes. ¿Usted de dónde es? ¿De dónde nació? ¿Qué estudios tiene? ¿Cómo es que está en la diócesis de Uruguay, etcétera? Me llamo Ezequiel Ruiz Escamilla. Nací en Mérida, Yucatán, y estudié en el Seminario Conciliar de Mérida, Yucatán, filosofía y teología. Después, no terminé la teología, me faltó un año, pero después contacté al obispo Alfonso Leija de la diócesis de Cuernavaca, de la iglesia antigua, y me invitó a formar parte de su comunidad. Entonces, pues, me fui a la ciudad de Cuernavaca a terminar mi formación sacerdotal. Una vez ordenado, estuve unos meses más ahí, y después me regresé a Mérida, Yucatán, a intentar fundar la iglesia aquí en Yucatán. Es una iglesia incluyente, libre de discriminación. Nosotros no tenemos problemas con ninguna comunidad, ninguna preferencia, ningún estigma, por ejemplo. Muy bien. Algo que yo siempre he escuchado, bueno, desde hace muchos años a la fecha, que dicen que el mayor éxito del demonio es hacernos creer que no existe. Y a lo largo de todos estos años que tengo dedicado a la investigación paranormal, mucha gente hasta el día de hoy cree que el demonio no existe, que la brujería no existe, que es de siglos pasados. ¿Le ha tocado a usted gente así, me imagino, no? Gente sí, que no. Mucha gente dice que el demonio pues no existe porque Dios es más poderoso que él. Es cierto, es más poderoso, pero es cierto, el diablo no tiene poder. Sí existe, pero no tiene poder. Anteriormente, antes de Jesucristo, el diablo sí tenía el poder del mundo, porque él podía determinar, meterse en un cuerpo, hacer lo que él quisiera sin necesidad de pedir permiso. A partir de la muerte de Jesucristo, el diablo pierde poder, pero sigue siendo poderoso, ¿sí? Perdió todo el poder que se le había dado. Ahora tiene que ser con permiso de una persona para que pudiera meterse en un cuerpo. Y ahí va el engaño de él, porque él puede inventar, por ejemplo, una imagen religiosa, pero está insertado algo maligno dentro de él. Entonces tú aceptas una estatua, una imagen, pero ahí dentro va el mal. Y ese es el engaño que él utiliza para que nosotros aceptemos. Una vez aceptando, él ya tiene poder sobre nosotros. De eso se trata el engaño del diablo, pero sí existe. Okay. Y en cuanto a la brujería, ¿qué nos pudiera decir, no? O sea, personas que se dedican a hacer el mal a través de trabajos, de hechizos, amarres, etcétera. Al menos en Yucatán, creo que usted lo ha vivido, padre, que está muy arraigada esta creencia, sobre todo en la gente del interior del estado, ¿no? ¿Qué nos pudiera decir? Principalmente en el interior del estado. Bueno, igual aquí en Mérida hay mucha gente que lo cree, porque conozco gente que cree mucho en eso. Y pues es cierto, porque hace efecto. Pero después es irreversible eso, porque después incluso a la persona que hizo una brujería o que hizo un trabajo a favor de ellos, se le revierte. Empiezan ya después tiene como caducidad, ¿sí? Pero de que existe. Hay un caso que conocí hace poco de un muchacho de un pueblo de Yaxcabá, cerca de Yaxcabá, no me acuerdo el nombre, pero Tijolop. Su esposa empezó a sufrir convulsiones
Y resulta de que la cuñada le tenía envidia y le había regalado una medallita milagrosa del Señor de la Misericordia. Y él se lo ponía. A los pocos días le empezó a dar convulsiones. Y no buscaban, iban los médicos, hicieron tomografías, hicieron un montón de cosas. Y después tuvieron que llevarla con otro grupo en otro poblado y determinaron que era brujería. Y descubrieron, la medallita se la quitaron y descubrieron que la cuñada misma había sido la que hizo la brujería. Sí, y es que cuando hablamos de brujería se tiene el estereotipo, el falso estereotipo de que solamente mi enemigo con el que me peleé, mi rival es el que me puede embrujar, sí. O de repente te peleas con alguien en el trabajo, te maldice, te dice que te viene mal y todo, y cuando te empieza a ir mal, supones o piensas que es él, sí. Pero a veces puede ser hasta tu vecino con el que te llevas muy bien, o un familiar o algo, ¿no? Le ha tocado también otros familiares, casos así, ¿no? Sí, familiares. Conocí en Techán-Palomeque, me habló un amigo mío personal, y me dijo que su sobrina lloraba todo, desde que nació está llore, le había regalado una muñeca a su tía, una muñequita, y no se separaba de la muñeca, y lloraba la niña, lloraba. Y me hablaron y fui un día 1 de enero, fui y primero empecé a bendecir la casa, luego bendije a la niña, pero no está enferma, pero no tiene nada, solo llora, y me dijeron que no se quería separar de la muñeca. Entonces yo dije, puede ser que la muñeca tenga algo. Entonces le eché agua bendita y la muñeca empezó a quedar vieja, cambió de color, se fue haciéndose oscura, o sea, como amarillenta. Y eso me dio, así me sacó de onda, por decirlo, ¿no? Y después la niña peor, seguía llorando más todavía, y más, y yo dije, ¿qué hice? Creo que agravé el problema, ¿no? Pero de repente empezaron a llegar otros primitos, y empezó a reírse la niña, y todos se quedaban asustados. Oye, la niña nunca se ríe, y ya empezó a reírse con sus primitas. Ahí ya me sentía aliviado, dije, bueno, algo pasó. Y entonces les dije, ¿saben qué? La muñeca vamos a quemarla, se me ocurrió eso. Vamos a quemar la muñeca, y la quemamos. Y el pedazo de plástico que quedó lo tengo amarrado en una bolsita en mi casa. Pues no sé qué puede ser, pero yo lo tengo allí por cualquier cosa. Okay. Y es que precisamente en cuanto a muñecas, ¿no? Casualmente nos encontramos aquí en la sala de las muñecas, la sala 5 del Museo Paranormal. Hay muchos casos, ¿no? De que de pronto cuando quieren embrujar a una familia, pues se van con los menores, con los niños, ¿no? Les regalan una muñeca, un peluche, un juguete, algo que pueda disimular o que no llame la atención, ¿no? Aparte de esa muñeca, ¿le ha tocado de algún otro objeto para niños, o un juguete, un peluche, etcétera? Tuve conocimiento de un caballito, de esos de palo, pero tiene la cabeza de caballito. Me contaban que en las noches se escuchaba el relincho de un caballo. Los de la familia decidió tirarlo, pero sí me lo platicaron un día y fui a bendecir la casa, pero ya el caballito ya lo habían tirado. Sí. Pero me imagino que debe ser por medio de... Es lo más fácil que pueden hacer, regalar un juguete a un niño y no van a pensar que ahí entra la maldad. ¿Y usted, padre, qué recomendaría a la gente que de pronto tiene un objeto o sospecha que está embrujado, poseído, etcétera? Porque a mí me ha tocado ver muchas veces en las investigaciones, en los famosos tianguis o mercados sobre ruedas que hay en todos lados. A lo mejor hay una familia que, vamos a suponer el mismo ejemplo que usted menciona, el caballito, sospechan que está embrujado, que tiene algo, y pues van y lo regalan en el tianguis o lo venden en 10 pesos en el tianguis, y los del tianguis, inocentemente pensando que solamente es un juguete, lo venden a cualquier persona. Llega una persona, lo compra y resulta que tiene un embrujo, un trabajo o algo. ¿Usted qué nos recomienda normalmente? ¿Tirarlos, quemarlos, llevarlos con otra persona? Yo recomendaría que no los compren mejor, porque es mejor comprar un juguete nuevo. ¿Por qué ahorrarse unos pesos? Uno va a entrar en una situación difícil. Pero sin embargo, si ya lo compraron, pues primero lo que tienen que ver si pasan cosas paranormales, claro, fuera de lo normal. Y pues que no lo tiren, que mejor lo regalen a algún lugar donde se pueda estudiar y puedan conocer el fenómeno para que no pase desapercibido.
Porque se tiene que conocer para que la gente no siga cayendo en lo mismo. Claro, ¿no? Y este consejo más que nada yo creo que iría para los que tienen algún objeto así extraño, sí, y que no lo vayan a regalar o dar en un tianguis, porque la gente que ve un tianguis, pues inocentemente, ¿cómo va a sospechar que está embrujado o algo? Ellos, claro, al azar compran algo que les gusta y se lo llevan, ¿no? Pero en este caso, pues las personas de preferencia que tengan una sospecha de algo, pues que no lo regalen a ningún niño que les pueda pasar lo mismo, o ni mucho menos que lo vendan. Que no lo regalen a sus mismos familiares porque le pueden pasar el trabajo. Y mejor que lo regalen, ¿verdad? Que lo donen. Aquí hay aquí puede haber espacio todavía para que reciban más. Así es, aquí somos el centro de acopio oficial de lo paranormal y la brujería. Así es, padre. ¿Y qué otra experiencia? Me imagino que usted ha tenido muchas, ¿no? ¿Qué otras experiencias recuerda que pueda compartir con toda la gente? Ya sea, vamos a hablar primero, para cerrar esta parte, del ámbito paranormal, y ya posteriormente nos habla sobre sus historias sobre exorcismos, que también usted ha participado o ha sido testigo de algunas situaciones. Del ámbito paranormal, bueno, precisamente estaba platicando con Jorge ahorita de una familia que se reunió el 2 de noviembre a platicar, a comer pib y todo eso. Y entonces un amigo mío estaba hablando con su primo y el primo estuvieron platicando. Entonces acerca a la hermanita, que también es prima del muchacho, y le dice: atrás de ti está una señora que se llama Ana, ¿sí? Y dice que no te olvides de ella. El muchacho quedó impresionado y el primo también, porque Ana es la mamá del muchacho, que ya falleció. Y la niña pues tiene 7 años y nunca conoció a la señora. Y entonces no hay maldad en una niña como para hacerle una broma a su primo, porque es 7 años. Claro. Son cosas que pasan. El muchacho quedó impresionado, se metió a su coche y estuvo un buen rato hasta que se volvió a salir. Quedó anonadado. Sí. Mucha sorpresa. Me ha tocado ver muchos casos, me imagino que usted también, que de pronto los niños dicen: estoy viendo a otro niño o a un adulto, etcétera, pero por lo general los papás tienden a pensar que es el amigo imaginario del niño, está jugando nada más. ¿Cuándo debemos ponernos alertas para hacerle caso a los niños o qué se debe hacer en estos casos? Yo conocí un caso muy triste en donde cada vez que el niño le decía a sus papás: oye, estoy viendo una niña acá conmigo, etcétera, lo regañaban, lo tiraban a loco, le decían que no dijera nada, y por muchos años se lo cayó. Y años después, cuando se volvió un adolescente, descubrió a través de fotos que igual era de su hermanita, tenía una hermanita que había fallecido de muy niña, antes que el niño naciera, y pues pasaron todos estos años y lo descubrió hasta mucho tiempo después por culpa de los papás que lo negaban. ¿Qué le sugeriría usted a los papás que de pronto escuchan a los niños decir que están viendo a amiguitos? Siempre hay que hacerles caso a los niños porque no mienten, ¿sí? Por lo general los niños no mienten, siempre dicen la verdad, y si están viendo algo es porque están viendo algo. Yo recomendaría que si son católicos o de alguna religión, que pudieran hacer algo a favor de esa alma, porque seguramente es un alma que está ahí en pena, esperando, o perdida y no encuentra el camino. Yo siempre les recomiendo que prendan una veladora blanca y que le hagan una oración para que ya por el niño vaya encontrando el camino. Y si tienen un conocido que pueda ir a hacerles una bendición de su casa para que el niño pueda encontrar, porque por lo general a veces son espíritus de niños que quieren jugar con los otros niños. Sí. Exacto, a veces quiere decir algo. Por algo está el dicho de que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Háganle más caso al niño, no al borracho, ¿verdad? Muy bien. Y en cuanto a los exorcismos, ¿no? En eso yo hablaba de la frase que decía al principio del programa, ¿no? De que el mayor éxito del demonio es hacernos creer que no existe. Pero aquí hubo un dato que hace muchos años me sorprendió. A mí me imagino que usted también a lo mejor se habrá enterado. Hace como, creo que en el 2007, 2008, salió una noticia a nivel nacional en donde se decía que la diócesis de Querétaro había creado un ministerio del exorcismo, porque creo que tan solo en un mes se dieron, creo que 7,000 u 8,000 casos, ¿no? Fue una nota que dio mucho de qué hablar, porque por lo general la gente piensa que esto no existe, que esto no es real, porque pues de cierta forma es un tabú. O sea, ningún vecino cuando lo saluda: ¿qué pasó, vecino? ¿Cómo ha estado? Ah, muy bien, por cierto, mi hija fue poseída por un demonio. No es algo que ocurre, pero se tiende a que no se diga, ¿no? Y esa noticia, hasta a mí, que me dedico a estos temas, me sorprendió, porque 7,000, 8,000 casos tan solo en un estado como Querétaro. ¿Qué nos pudiera decir al respecto? Hace como 6 años, un amigo mío llamado Carlos Méndez me habló porque había en Concal una muchacha
que presentaba signos de posesión, pero ya le habían dicho al párroco un padre de Chablecal, y él fue a verla, pero no quiso hacer nada porque tenía que avisar, y el burocratismo de la iglesia, y es muy largo, y tenían que pedir permiso al Vaticano y todo lo demás, y tenían que mandar especialistas, tenían que hacer exámenes psicológicos, psiquiátricos, y mientras la muchacha va avanzando en eso, porque se lastimaba. Y pues decidí ir, dije, vamos a ver. Y llegué, y lo primero que hizo, dijo, ya vino el padrecito, dijo, y ya no me conocía, pues yo iba vestido de civil, y me quedé sorprendido. Bueno, dije, está bien. Pasamos, y luego dijo, venimos a celebrar una misa. Le dije, vamos. Hicimos la misa, pero durante la misa la muchacha se empezó a portar raro, y bendije la casa y todo lo demás, pero le dije, no creo que quede, no va a quedar, ¿no? Es un caso de posesión, porque durante la vida se escuchaban cosas muy feas, cambiaba de voz la muchacha. Entonces decidí que mejor hay que prepararnos, ¿sí? Nos preparamos bien, revisé otra vez mi manual. Yo nunca había hecho un exorcismo, aunque lo estudiamos, lo practicamos, pero nunca lo había realizado. Se estudia en el seminario, porque nos enseñan, toda bendición es un exorcismo. Para una bendición en la casa es un exorcismo. La bendición de un coche es igual. O sea, todos son exorcismos, pero es un exorcismo menor. El exorcismo mayor es cuando hay una posesión demoníaca. Entonces tuve que volver a repasar todo lo que es la posesión. Y ya entonces ya decidimos, llegamos bien preparados. Me tuve que preparar también porque tuve que hacer un ayuno, ¿verdad? Y oración, porque no es algo común y corriente. Y llegamos ese día y empezamos. Un día antes la muchacha había atacado a su esposo, lo quiso apuñalar, y la lograron contener. Y llegué, y el día que llegué estaba muy tranquila, estaba sentada en la mesa. Y yo llegué y le dije, ¿cómo está la muchacha? Y yo estaba de espaldas a mí, se paró y me dijo, estoy muy bien, dijo. Y la vi bien agradable. Bueno, ya nos sentamos y dije, vamos a practicar un exorcismo, no es una misa. ¿Estás dispuesta? Sí. ¿Quieres quedar libre? Sí, quiero quedar libre. Y empezamos. Durante el exorcismo pasaron cosas impresionantes, había gritos, había ruidos, el viento de los árboles, porque estábamos haciendo una terraza, y sí, era muy impresionante. Bueno, yo no me rendí, yo seguí. Había muchachos que me ayudaban a dar vueltas a las hojas, porque yo tenía que estar con una cruz bendiciéndola y con el agua bendita, y gritaba, y le pregunté el nombre y no me dijo, no tengo nombre, me dijo. ¿No me quieres decir tu nombre? No, dijo. Entonces te voy a llamar sin nombre, le dije. Y se empezó a reír, y yo seguí, hasta que al final ya llega el momento ya de la liberación, y yo le digo, ¿quieres ser libre? Sí. Y luego me dijo, no. Entonces le dije, ¿sabes qué? Este cuerpo no es tuyo. Bueno, según el ritual, no le empiezo a decir, este cuerpo no te pertenece y tienes que salir. Y en el momento de la expulsión, ¿sí? Un perro que estaba ahí deambulando salió corriendo, gritando. Todos nos erizamos, ¿sí? Y salió, y ya la muchacha quedó tranquila. Bueno, terminamos ya el rito del exorcismo, y ya todos sudando, asustados, y ya yo iba con 3 acompañantes, 2 de ellos ya murieron, solo quedamos 2. Bueno, no quiere decir que nos vamos a morir, ya estaban enfermos también, pero 2 ya murieron. Okay. Y la mamá de la muchacha murió al mes, también estaba enferma, no quiere decir que haya sido consecuencia de eso, pero sí fueron muriéndose personas que alrededor de eso, a lo mejor porque la mamá estaba resistiéndose a morir porque veía muy mal a su hija. Claro. Desde eso ya he preguntado a la familia, y la muchacha ya está bien, ya no ha tenido ningún problema con eso.
Sí, creo que se refiere al Oasis, ¿verdad? San Juan de Dios, de don Carlos Méndez, sí, que lamentablemente falleció este año, no sé si se enteró. Sí, sí, es un gran amigo. Tuvimos oportunidad de conocerlo. También me han dicho que lo han visto en las manifestaciones, ya se los platiqué una vez. Ah, no sabía eso, sí. Habrá que investigarlo. No, y es que dijo algo muy interesante, padre. Nunca me gusta hablar mal de las personas, ¿no? Pero yo creo que el requisito o el trámite de la Iglesia Católica para hacer un exorcismo, creo que es mucho más tardado que ir al Seguro Social, ¿no? O sea, así te estés muriendo, en lo que sea, son muy burócratas para este tipo de cosas, ¿no? Y hay ocasiones en donde la persona literalmente se está muriendo, pues no puedes esperar semanas, meses, a veces ni días, ¿no? Entonces, y además, por eso es costoso, porque también tienen que pagar análisis, pagar esto, pagar el envío de la documentación, que te regresen, todo es muy engorroso. Hay muchos requisitos. Lo primero que dijimos nosotros, no vamos, si es un exorcismo, va a salir, y si no es, pues va a seguir con su problema. Y si no sale la primera, va a salir la segunda, la tercera. Y cuando nos damos cuenta, pues ya no va a ser, ya los médicos ya lo van a determinar. Pero en este caso, creo que sí, porque la muchacha ya está muy bien. Claro. Hay una polémica, igual una duda que yo tengo, ¿no? Porque he escuchado de gente experta en temas de exorcismos dos casos contrarios. Hay quienes dicen que cuando se hace un exorcismo, si está bien hecho y sale el demonio, ese demonio nunca más puede poseer a esa persona, así pasen años. Y hay quienes dicen que sí, una persona sí puede ser víctima de 2 o 3 exorcismos, es decir, queda perfectamente curada el día de hoy y dentro de un mes o un año o 10 años ser poseída por otro demonio. ¿Usted en su experiencia, padre, ¿qué sabe al respecto? Es que ella lo tiene que aceptar. En ese caso ella lo aceptó porque ella quería retener a su marido y tuvo que hacer un trabajo donde aceptaba no ser poseída, sino servir al demonio. Entonces ella lo aceptó, por eso fue poseída. Si ella dentro de 15 días lo vuelve a hacer, le va a volver a pasar. ¿sí? Okay. Ella tiene que aceptarlo, el diablo no puede entrar solito. Un demonio puede entrar a cualquier cuerpo que quiera, todos los que quiera, siempre y cuando sea aceptado. Si ella lo vuelve a aceptar, lo vuelve a hacer, le va a volver a pasar lo mismo. Ok, muy interesante. Expliqué mucho. Tú lo aceptaste, porque ella cuando quiso hacer una brujería para su marido, ella aceptó servir al demonio. Claro. Y pues él se metió. Y continuando con el tema de las posesiones demoníacas, los exorcismos, ¿qué otros casos le ha tocado ver o ser parte de estos procesos? Pues así en exorcismos nada, pero en cosas demoníacas pues hay cosas que uno no se explica, ¿no? En casas de que de repente se caen cosas o se mueven cosas. Esas pues no se puede explicar si es un espíritu o es un demonio. Claro, algo que igual ha sido muy polémico porque igual ha salido en Hollywood, en las películas, y hay mucha información al respecto, contraria a veces, pero información a final de cuentas en internet, de la famosa Ouija, ¿no? Que unos dicen que es del demonio, otros dicen que es algo positivo, unas que están activadas, no están activadas. Sobre la Ouija, ¿qué nos puede decir usted? Bueno, lo que tengo conocimiento es de que son trabajadas, ¿no? Hay ouijas que están indefensas porque todavía no están activadas, como se les dice. Solo es recreativa o ilustrativa y nada más para jugar y hacer bromas. Pero las que sí están trabajadas, es lógico que va a tener un efecto sobrenatural, paranormal o demoníaco, dependiendo de para que lo utilicen. Claro, hace unos momentos cuando usted llegó hablamos de que por ejemplo en Yucatán hay muchas leyendas mayas, ¿no? Porque yo siempre lo he clasificado diferenciado, ¿no? Por una parte están los exorcismos, posesiones, brujería, fenómenos paranormales, pero muy punto y aparte también, aunque esté íntimamente ligado, pues están las leyendas mayas, ¿no? Del Huaychivo, el Ixtabay, los Guayes, el Huaycot, los Aluches. ¿Qué nos pudiera hablar al respecto, ¿no? Sobre las leyendas mayas, ¿no? Y en comparación con otros lugares donde usted ha estado, ¿qué conocimiento tiene de las leyendas mayas? ¿Y qué notó usted cuando estuvo en Sinaloa, me dijo, ¿no? En Cuernavaca, ¿cómo puede diferenciarlo? Bueno, aquí sí está muy arraigada esas leyendas, pero yo pienso que son verdaderas porque mucha gente lo platica. Yo conozco un cazador de venados, se platicaba que él fue perseguido por un venado y no lo dejaba y lo atacaba y no le podía disparar. No le podía disparar y él quería disparar y no podía. Y entendió que tenía que devolver la piedra.
Sí, la devolvió y apareció un venadito. Ese la tragó y se fue. Y para toda la gente que nos ve de otros estados de la República Mexicana y del extranjero, que tenemos muchos seguidores, vamos a darle un breve contexto. Aquí en Yucatán en la península de Yucatán en general, hay una leyenda que habla de la piedra mágica para cazar venado. ¿De qué consta esto? Aquí, pues, desde hace muchos años, ahorita quizás ya no tanto por la veda, pero desde hace varios años, décadas, había muchos cazadores de venado. Se dice que si tú estás en el monte y encuentras una piedra muy redonda, o si le disparas a un venado y cuando lo estás abriendo, destazando, encuentras esa piedra te va a dar suerte para que en las próximas batidas o cacerías donde tú salgas encuentres y rápidamente tengas una batida muy próspera. Pero en determinado tiempo, no sé exactamente si es semanas, meses o luego de que te vaya muy bien, tienes que devolver esta piedra. Han habido casos en donde los cazadores se vuelven muy ambiciosos y en vez de devolver la piedra para dar oportunidad a que otras personas también puedan tener buenas batidas, no las devuelven, y es cuando empiezan a tener situaciones lamentables, ¿no? Como lo que decía el padre. Incluso han habido casos aquí en la península, creo que usted lo ha visto, padre, de repente hay notas periodísticas que salen de que le disparó a su amigo en una cacería, que pensó que era un venado y le dispara. La gente que quizás nunca ha ido a cazar o que no sabe dirá, pues qué tonto, ¿no? Estando en el monte, pues debió haber distinguido que no era un venado, sino que era una persona a la que le disparó. Pero la gente del monte dice que esta especie de maldición por no devolver la piedra mágica hace que tú estés viendo un venado y ya que disparas te das cuenta que fue a una persona. Y por lo ¿no? general un familiar. Eso Sí, casi siempre le disparan a un familiar. A un hermano, a un hijo, a un papá. Sí, casi siempre eso pasa. Por lo general a un familiar le toca el balazo. Porque ven a un venado, no ven a la persona. Sí, y es que, como decía al principio, padre, o sea, las leyendas, mucha gente escucha la palabra leyenda y de entrada piensa que es ficción, que leyenda es sinónimo de algo inventado, pero las leyendas están basadas en situaciones reales, que sí, a veces pueden haber exageraciones, o cuando uno lo platica de voz en voz le van cambiando datos, exagerando, etcétera, pero está basada en situaciones reales. Yo no dudo ni por un momento que esto de la piedra mágica sea real. Y así como esto, padre, ¿qué nos puede decir por lo de los guayes, de los nahuales? Hay también el que cuida el monte, ¿no? Es un gigante, también. Un gigante, y eso mi propio hermano me lo dijo, porque un tiempo que vivimos en un pueblo, él estaba caminando de un pueblo al otro, o fue a visitar a su novia, son 2 kilómetros, y estaba caminando en un camino blanco, el Sacbé que le decimos, y se le apareció el gigante con sus piernas cubriendo todo el camino. Él no se asustó, pero lo que hizo fue correr y pasar bajo las piernas del gigante. Es el que dicen que sus pies están al revés, ¿no? Sí. Sí, ya había escuchado, ¿no? Que tiene los pies al revés. Y me llama la atención, hay muchas similitudes en diversas culturas, ¿no? En Argentina hay una leyenda similar en donde el gigante que se ve también tiene los pies al revés, ¿verdad? ¿Y qué tendría que ver la cultura argentina con la yucateca? Aparentemente nada, pero son casos muy parecidos, ¿verdad? Sí. Bueno, el bosque, la jungla, la selva es una sola casi. Yo creo que son los dueños que todavía existen. Son leyendas, pero gente lo ha visto. Ni modo que le digamos que no, que está loco. Son cosas que se tropicalizan, yo pienso, ¿no? Así como hablamos hace un momento, ¿no? De que, por ejemplo, en la península de Yucatán está el huaychivo, el huaycot, el huaypec, porque pues aquí son muy comunes los chivos, los perros, los gatos, ¿no? Pero en otros lugares como Veracruz, o no sé usted, en el centro del país, el jaguar, se convierten en jaguar los nahuales, ¿no? O en coyote. Un amigo me platicó, era del ejército, él me dice, yo tengo un abuelo que era brujo en Sinaloa, pero se convierte en perro, pero ahí como no hablan dialecto, pues me decían un nahual, y le digo, no te creo. Sí, de veras, una vez llegó dijeron que le dispararon, y al otro día que despertó mi abuelo tenía una bala en su pierna. Uh-huh. Y desde eso no se volvió a convertir en perro, lo dejó así, porque ya lo habían, bueno, la familia lo descubrió. Claro que nunca lo hicieron público a los otros por cuidar al abuelo.
No, y ese caso que usted dice, padre, me ha tocado ver muchos casos, ¿no? Uno de los que más me ha impactado y que directamente pude investigar, porque uno a veces entrevista a personas y de repente te dice, no, fíjate que hace 10 años o cuando era niño pasó esto, pasó lo otro, ¿no? Lo crees porque crees en este tipo de temas, pero no hay cómo vivirlo. Me acuerdo en el 2004 o 2005 en Samajil, en una población aquí cercana a Mérida, unos 45 minutos, nos llamaron los policías para hacer una investigación, le titulamos esa investigación El profanador de tumbas. Resulta que la gente de una comisaría cercana se había dado cuenta que cuando iba al cementerio de este pequeño poblado, las tumbas de sus familiares de un familiar que recientemente había fallecido, pues estaba escarbada como si lo habían intentado profanar, y los policías que habían ido primero a checar como autoridades que son, ¿no? Para ver si no era alguien de una secta satánica o un borrachito o alguien que hubiera querido desenterrar los huesos, pues estuvieron vigilando, y resulta que ellos aseguran, y tenemos las entrevistas, vamos a ver si lo compartimos aquí en el primer comentario de este video. Los policías me aseguran que vieron un perro enorme con los ojos rojos, con un medallón aquí en el cuello, que estaba allá adentro, estaba intentando nuevamente, creo que a los 2-3 siguientes días, profanar una de las tumbas, y cuando los policías lo vieron, intentaron dispararle, el perro saltó por uno de los muros del cementerio, que estaba más o menos alto, y se fue. Incluso dice que llegó a medio abollar una camioneta, porque cuando brincó el perro, cayó sobre una de las camionetas de los policías y se fueron, ¿no? Y el hecho que las autoridades te lo digan, pues es sorprendente. Hasta ahí es sorprendente la primera parte de la investigación. En su momento dimos a conocer esto en la revista Misterios. En estas ni redes sociales se habían en ese entonces, ¿no? Todavía no existía el Facebook, o al menos no había llegado aquí a Yucatán en el 2006. Pero tiempo después nos enteramos de que se trataba de un hechicero o de un guay que se transformaba y que iba a hacer sus fechorías o las cosas que tuviera que hacer, y nos enteramos que le habían disparado y huyó, o sea, había dejado el rastro de sangre, nadie sabía quién era, y poco después, al día siguiente, a los 2 días, una señora llamó desesperada a la policía. Al día siguiente, en la madrugada, llamó desesperada a la policía para pedir ayuda de una ambulancia porque su marido estaba herido. Llegan y el señor acaba de fallecer, estaba en una hamaca, tenía una herida de bala en la pierna derecha, y el policía que logró dispararle, no recuerdo si fue un policía o un cazador que está en una batida porque lo estaban persiguiendo, asegura que vio cómo le dio a este perro enorme en la pata derecha también, y dicen que luego se hicieron los estudios y era la misma bala que tenía, ¿no? Y así tuvo el lamentable fin este señor. Bueno, amigos, ¿qué les está pareciendo la entrevista con el padre Ezequiel? Sin duda alguna muy interesante. ¿Les gustaría ver una segunda parte? ¿Les gustaría conocer las demás experiencias que ha vivido esta persona? Pues bien, no se pierdan el próximo video. Aquí les dejamos una probadita de lo que podrán estar viendo en la segunda y última parte. Es un mundo mágico, podría decirse, aparte de la vida normal de la gente. Hay otra vida sobrenatural, paranormal. Van de la mano los dos mundos. Me acordé de una anécdota que creo que nunca he platicado. Yo siempre lo digo, ahorita tengo 18 años dedicado a la investigación paranormal. Lo que les voy a platicar ahorita ocurrió hace 17 años. Apenas yo tenía un año dedicado a esto. Muchas cosas yo las desconocía, todavía estaba aprendiendo ese tipo de cosas. Pasó así en medio de nosotros y todos salimos, nos metimos corriendo. O sea, si uno lo hubiera escuchado, pero todos lo escuchamos, y hasta el perro se puso a llorar. Yo sí conocí a un grupo que se dedicaba, eran una secta satánica, tenían sus rituales, nunca asistía a uno. Incluso decían que llegaban a comer perro, mataban a un perro, lo cocinaban y lo comían. Eran sus fiestas que ellos hacían.